al análisis de lo que ha sido este discurso del presidente de la República al Congreso y a través del Congreso al país. Estoy con Alfredo Velázquez, secretario general del SUTE. Aquí le damos el saludo correspondiente. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, estamos acá para conversar con el magisterio peruano y la opinión pública. Okay. Alberto Jordán también, experto en temas de seguridad general. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bien. Buenas tardes. Qué gusto saludarle. Pablo Randívar, viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Y por supuesto también con la doctora Beatriz Mejía, analista política, que también está con nosotros. Qué gusto saludarle, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con usted. Dígame, ¿qué le pareció este discurso, este mensaje del presidente de la República? Que me estabas comentando en off que había sido muy largo. Yo creo que ha sido la sustentación de un plan de gobierno, más que un discurso de fiestas patrias, y que a pesar de que ha tratado de ser tan detallista, ha tenido manifestaciones populistas, como por ejemplo lo del referéndum, que hace un momento hemos escuchado a Nicolás Lucar celebrar tanto, que quiere poner su mesa en la puerta exitosa. Y poner sus bigotes, como pues vemos. Apostar sus bigotes. Sí. Pero bueno, el tema es que si nosotros analizamos el asunto del referéndum, formalmente, y de acuerdo al artículo 32 de la Constitución, es una facultad de la población y es un derecho constitucional el poder plantear un referéndum, pedir un referéndum para una reforma constitucional o legal. En este caso, ¿por qué yo veo problemas con este supuesto referéndum que pretende el gobierno plantear? Uno, que se está saltando a garrocha el Congreso. O sea, el Congreso, si el Ejecutivo tiene una propuesta de reforma constitucional, debería presentárselo al Congreso. Ahora bien, si el Congreso no quiere aprobarlo, tiene una serie de problemas, que no creo que se dé esa circunstancia, porque si la propuesta es en bien del país, no creo por qué el Ejecutivo esté asumiendo que el Congreso no lo va a aprobar y de frente vaya a hacer el planteamiento de un referéndum. Entonces, por otro lado, ya planteándose el tema del referéndum, ha planteado tantas cosas sujetas a referéndum que vas a tener una serie de textos, ¿no es cierto?, de modificación constitucional. Parece muy denso. No, que además solamente el ciudadano va a poder decir sí o no. Entonces, en términos técnicos y de reforma constitucional, a ti te van a condicionar. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, que sean elegidos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por concurso público? Pero eso se daba, o sea, ya se estaba dando el concurso público de méritos. Entonces, el tema de fondo ahí es quién va a hacer ese concurso público de méritos. Porque si lo van a seguir haciendo un grupo de personas, no un grupo de tíos elegidos por los mecanismos de poder del status quo que sustenta la corrupción en este país, entonces no hemos cambiado absolutamente nada. Y vas a ir a un referéndum para eso, para que la pobre gente se vea obligada a decir o sí o no. Y va a decir, no, yo quiero que cambie, entonces pongo sí. Y no sabe que va a continuar la misma cosa. Por otro lado, tiene otros temas, por ejemplo, ¿no? En la no reelección de los congresistas, que es eminentemente populista. Yo creo que hay gente en el Congreso que merecería estar por el bien del país, no por él o por ella, por el bien del país, el tiempo que sea necesario para contribuir con el proceso legislativo, el desarrollo del proceso legislativo en el Perú. Y que hay gente que no debería estar pero ni siquiera un día en el Congreso, ¿no? Por la falta de condiciones personales para estar en el puesto de un congresista. Entonces no podemos pues hacer a tabla rasa una cosa así, porque mira, si nosotros imaginamos cómo sería el primer día de cada proceso legislativo, o sea, comienza un congreso de cero, todos no saben nada, nunca han estado, puede ser que sean muy buenos profesionales, que tengan muy buenas condiciones, pero entran, no saben absolutamente nada del manejo del Congreso y tienen que partir de cero. Entonces, eso es un escenario poco deseable, y lo que sería ideal sería que haya gente con experiencia que pueda servir, digamos, de conductor del derrotero que deba seguir el Congreso para una serie de procesos legislativos. Entonces, en esa medida, yo creo que esa medida populista es totalmente inadecuada, totalmente inadecuada. Ahora bien, para eso existe pues el voto popular. Si a un congresista no lo quieren en otro, que no voten por él, que no voten por él. ¿Por qué salen elegidos? Porque la gente vota por ellos. Entonces, es un tema de civismo, de desarrollar civismo en el Perú. Una primera percepción, y le agradezco mucho. Alfredo Velázquez, dígame usted, su primera percepción sobre el asunto, sobre el discurso del presidente de la República. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que tendría que criticar? O en todo caso, resaltar de este prolongado discurso del presidente de la República. Sí, bueno, sin lugar a dudas hay una crisis política, ¿no? Y hay una crisis, por ende, estructural. Que esto viene agudizando producto de los audios que permanentemente vienen saliendo cada uno de los días. Pero además, este problema de la corrupción no es de ahora, es de hace muchísimos años, y lo peor es de que aquellos que tienen recursos económicos quieren acumular ilegalmente más recursos económicos. Yo creo que nosotros apostamos todas las iniciativas que sea de lucha permanente contra la corrupción. Creemos que el presidente de la República
ha sido muy ampuloso su mensaje, ha querido, digamos, aceptado, tener la aceptación de la expectativa en forma amplia. Sin embargo, temas concretos como educación no ha dicho absolutamente nada, y eso es nuestra preocupación. Dentro del magisterio, por ejemplo, ha dicho alguna cosa, y seguramente, probablemente contribuyendo al tema del debate que ya seguiremos conversando. Habló sobre enfoque de género, por si acaso. Sí, dijo enfoque de género. Dijo que en todo caso el tema de la falta de enfoque de género genera machismo, y que el tema de machismo es el que genera toda esta ola de feminicidios. Así que eso va a ser un punto importante que solamente vamos a tener que abordar. Le han metido en el discurso. Si le han metido, bueno, eso es parte del discurso. Sí, ha estado en el discurso. Sí, le sigo escuchando, señor Velázquez. Y efectivamente este tema de referéndum es un tema que seguramente va a causar polémica, pero es importante que el pueblo decida. ¿Qué le parece polémico en el referéndum? Entiendo la postura de la doctora. Claro. ¿Cuál es su apreciación en eso? ¿Qué le parece bien o mal? Los mismos congresistas tienen que emitir una opinión. Pero no solamente hay que esperar al 2021 para que... Hay muchos congresistas que ya no deben continuar. Hay una serie de congresistas que tienen denuncias, hay congresistas que no saben ni se acuerdan de sus maestros, que han, digamos, suplantado, o tienen una serie de denuncias sobre corrupción, etcétera. A esos congresistas todavía hay que esperar el 2021, todavía hay que esperar a un referéndum. Yo creo que frente a eso se debe hacer algo. O sea, ¿qué espera usted? ¿Que el presidente cierre el Congreso hoy día? No esperamos eso, sino que busquemos mecanismos de que aquellos congresistas que no tienen el principio ético, aquellos congresistas que están involucrados en algunos audios, están involucrados incluso con procesos judiciales pendientes, obviamente debe poder buscarse una salida, porque ellos son los representantes por eso, de la patria. Usted esperaba hoy una propuesta de Martín Vizcarra, presidente de la República, en relación a ese tema. ¿Cómo terminar con esos casos concretos en el menor tiempo posible y no llegar al 2021, ni tampoco llegar en todo el tiempo que nos va a significar un referéndum? ¿Eso está diciendo? Obviamente buscar una salida, un mecanismo amparado. Pero probablemente no lo haya, por eso quizá no lo ha dicho tampoco el presidente. El otro tema que es importante, habla sobre la ONP, ¿no es cierto? Pero habla solamente de procesos del burocratismo administrativo. Sin embargo, los pensionistas de todo el sector público son los peores pagados. No se ha dicho nada de su incremento de remuneraciones. Un pensionista docente de 30 a 40 años de servicio, ¿cuánto de remuneración tiene? 450 nuevos soles. Y eso obviamente es una preocupación. 400 en algunos casos, en otros por supuesto, pero hay gente que en AFP gana recibe 300, ¿no? Sin lugar a dudas, y eso es una preocupación. ¿Pero qué significa eso? ¿Que usted esperaba un tema de reforma pensionaria también? O por lo menos un proyecto o propuestas para que el Congreso determine, porque a través del Congreso se tiene que mejorar un régimen pensional para todo el sector público. Pablo Araníbar es viceministro de Desarrollo y Infraestructura Agraria, y vamos a escuchar su opinión. Qué gusto saludarle nuevamente. Dígame, ¿cuál es su opinión sobre el discurso? Bueno, el mensaje del presidente muy directo, muy alentador, y un poco de decir todo lo que se está haciendo en el gobierno, ¿no? Prácticamente estamos hablando de que hemos aumentado la inversión pública a través de varios mecanismos. Uno de los mecanismos, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura promueve, en el caso de nosotros, es el tema de obras por impuestos, ¿no? Que es darle un poco a la actividad privada las obras que el sector público no puede hacer en la velocidad que lo puede hacer el privado, ¿no? Ha hablado también un poco de este tema del referéndum. Me parece importante ver un poco el tema del Poder Judicial. Ya hemos visto cómo se está manejando en los últimos días. Yo creo que el mensaje... ¿A la doctora Mejía le parece eso populista? ¿A usted? No, para mí no es populista, pero estos son los mecanismos que tiene el presidente de la República para hacer las cosas que tiene que hacer. Pero dice la doctora Mejía, por ejemplo, que se pudo haber hecho al Congreso. O sea, ok, esta es mi iniciativa, señor. Iniciativa sobre tal norma, iniciativa sobre tal norma, iniciativa sobre tal norma. Y solamente si el Congreso, digamos, se pone renuente, no lo hace en un plazo que entiendo debería establecer el presidente, convoca referéndum. Son mecanismos que ya se han propuesto en alguna oportunidad, y pues si no se ha movido, pues el presidente tiene toda la potestad de poder hacerlo, ¿no? ¿Te parece probable, viable un referéndum? ¿Por qué? En términos prácticos. Por ejemplo, referéndum para reforma del Consejo Nacional de Magistratura, referéndum para ver si se reelige o no reelige el Congreso, referéndum para ver el tema de la bicameralidad. ¿No es muy denso? Que el pueblo decida, ¿no? Ya. El pueblo decida. Ok, muy bien. General Jordán, ¿cómo está? Buenas. ¿Cuál es su opinión? Yo considero que fue un discurso alentador. Alentador, ¿Ya? En el sentido de que, claro, hace la propuesta de los congresistas. El presidente de la República no lo puede hacer, pero sí lo puede coger cualquier organización civil y presentarla como los otros argumentos. En lo que más me respecta a mí con relación a la seguridad ciudadana,
es que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana siempre en primer paso lo ha dado la Policía Nacional y siempre ha tenido a los órganos del gobierno o los ministerios al costado y ellos no han avanzado. ¿Por qué? Porque no había liderazgo presidencial. Antes el presidente del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana era el presidente hasta que Humala se lo pasó a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces yo considero de que el liderazgo debe ser por el presidente, pero que todos empujen, porque la seguridad ciudadana es transversal. ¿Le pareció que el aspecto de seguridad ciudadana se tocó bien? ¿Tiene hoja y media? No. Tiene hoja y media el discurso del presidente de seguridad ciudadana. ¿Le parece que abordó bien? Yo creo que le faltó. Por ejemplo, el tema de barrio seguro es bueno, pero antes del barrio seguro tenemos que entrar a lo que es el plan cuadrante. Dentro del plan cuadrante recién se puede ubicar el barrio seguro. Y barrio seguro lo tenemos diseminados en varios sitios, pero no cogemos, por ejemplo, un distrito como muestra, puede ser en el cono norte, cono sur, en los diferentes puntos cardinales. Entonces, esas situaciones yo creo que lo que tiene que hacer hoy día la Policía Nacional es ya fortalecer y hacer el plan cuadrante. ¿Por qué? Porque esa porción de terreno va a determinar cuánta logística o cuánto personal vas a poner, ¿no? Y ver cuál es la problemática de ese cuadrante y poderlo combatir más. Y otra cosa importante también fue el incremento de las comisarías de mujeres, de los establecimientos de mujeres contra el femicidio. Eso es importantísimo. Todas las comisarías debemos atender. Pero ojo, esas comisarías deben estar implementadas con psicólogos, sociólogos, ¿no? Para poder solucionar el problema. Ese aspecto, doctora Beatriz Mejía, ¿le parece que se abordó bien el asunto de feminicidio, el tema de machismo, el tema de violencia contra la mujer, vinculando eso con un tema de educación y con una probable política de Estado que, según señala, vamos a tener listo a partir del próximo año, o finales de este año, según anunció el presidente de la República? Esa política la viene aplicando Kuczynski desde que entró. Y simplemente este gobierno lo que está haciendo es continuar. Y yo lamento... Está trabajando un plan, lo que ha dicho el presidente. El plan que se termina de elaborar a finales de año. Pero ese plan es el mismo. Es el mismo plan que seguramente le van a hacer adecuaciones con proyección a futuro. Pero el tema es que es el mismo plan y hasta por el lenguaje que se ha usado en el discurso todos y todas, ¿no? Es que ya lo insertaron al presidente Vizcarra en todo este rollo, ¿no es cierto?, de imponer como enfoque de igualdad de género, la ideología de género en todo el aparato público, en todas las políticas públicas, y que esto va de la mano además con una visión eminentemente restrictiva de las políticas anticorrupción. O sea, si tú entiendes, en principio, ¿qué entendemos por corrupción? Porque a mí me parece muy cuestionable que gente que está vinculada con un sistema de corrupción económica internacional y que nos está imponiendo todo este paquete precisamente ideológico y de transculturización de nuestra nación, esté hablando de moralizar y de lucha anticorrupción. Y esta lucha anticorrupción que ellos dicen, si tú ves, todas las medidas que están planteando son evidentemente coercitivas. No hay una sola política que esté mirando hacia promover una transformación moral de la nación, hacia imprimir principios y valores en la gestión pública, en la educación peruana, que está totalmente famélico en su planteamiento, solamente para hablar de que se va a aplicar el Plan Nacional de Igualdad de Género, que ya se está aplicando en la educación, dijo. Entonces, a mí me asusta mucho ver el derrotero ideológico ¿el enfoque de género? del plan de gobierno de Kuczynski. O sea, sigue todo igualito. Y además, esto en el contexto de hacer una ignorancia absoluta en el discurso de la realidad política, social, económica y cultural que estamos viviendo en el Perú. Los están colonizando, hay empresas transnacionales que están siendo operadoras de un régimen de imposición económico en el Perú, se están adueñando de los recursos esenciales, se están apropiando de territorio peruano, de los servicios esenciales para la población, son dueños de esos servicios y no hay nada, no se dice absolutamente nada de eso, no hay cambios respecto a eso, o sea, la colonización continúa. O sea, yo considero que esto es sumamente peligroso para la nación. Esta frase. Como sabemos, una de las principales causas de la violencia es la falta de un enfoque de género en las políticas públicas. Claro, eso es una frase contundente. Claro, pero eso es un tremendo error que lo repiten todas las feministas, las ONGs que están siendo pagadas con millones de dólares por precisamente este sistema de corrupción internacional para hacernos creer a los peruanos que la causa de los feminicidios es el machismo. Machismo ha habido en el Perú
desde que se fundó la República y desde antes de eso había machismo y no se mataban las mujeres como se está haciendo ahora. Ahora hay un caldo de cultivo de la violencia generalizada en la población. Hay casos de violencia por todas partes. Hay mujeres que también están matando a sus maridos de las maneras más atroces. Pero eso no sale en la prensa. Estamos de acuerdo. Entonces, sí, bueno, pero no, en los números es lo mismo. de la violencia. Pero en los números es lo mismo, ¿cree usted? No, hay más hombres asesinados que mujeres. Eso está en las estadísticas. Por relación de pareja. Por relación, porque tú eres mi pareja y yo soy tu pareja. ¿Por eso hay más hombres muertos? No, en este momento sí, pero no sale en la prensa. Pero por relación de pareja, porque el concepto de feminicidio... Bueno, yo le invito a hacer un recuento de información sobre esto. Déjeme terminar de preguntar. El concepto de feminicidio está basado en que se le asesina a la mujer a partir de su condición de mujer en una relación de pareja. Es difícil de determinar. Correcto. Porque por lo general Está no bien, la matan porque es mujer. pero esa es una discusión la matan técnica. por celos. Ok, pero es una discusión técnica jurídica. A lo que voy es, en esa misma circunstancia que puede ser discutible, también pasa con los hombres. Dice usted que más mujeres están matando a hombres en esa condición de ser marido. Más hombres asesinan por una serie de temas. Por supuesto. Pero que hay mujeres que están matando hombres acá en el Perú y en el mundo, eso es cierto. Claro. Y eso está en las estadísticas. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la doctora Mejía? Perdón, yo creo Es que es bastante contundente su punto de vista. Sí, pero tenemos que ver a Enya, la parte cultural. La parte cultural, si tú vas a la sierra, en una cama, las familias duermen en una cama. Ya. Padre, hijo y todos. Entonces, yo creo que debemos llegar a esos pueblos y entrar con una política familiar diferente. Porque, sinceramente, tenemos gente que culturalmente está vinculado a eso y viene a la capital o va a un sitio, comete un feminicidio, inmediatamente. Entonces, yo creo que tenemos que ingresar un poco a la parte familiar. Ya, pero el concepto del presidente Vizcarra, la razón, una de las principales causas de la violencia en relación a mujeres es la falta de un enfoque de género en políticas públicas. Escuché la opinión de la doctora Mejía, la suya. ¿Está de acuerdo con ese concepto que en realidad es el concepto madre desde donde se puede alumbrar políticas públicas? Sí, que pueden ser erradas o no. Por eso pregunto su opinión. Pero depende cómo le esté considerando la parte de género, ¿no? Claro, depende cómo le enfoquen. Ya. Cómo le enfoquen, porque si hablamos de género, hablamos de... ¿De qué? Del hombre, la mujer, el homosexual y de todo, ¿no? No sé, porque alguna gente no está de acuerdo con eso. ¿Usted está de acuerdo con que esos son los géneros, doctora? No, definitivamente. Para mí es solamente hombre y mujer. Claro. Sí, pero bueno, depende cómo lo están enfocando, ¿no? Por eso, dime, Pablo, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Yo creo que es un tema enfoque de género, machismo, política educativa. ¿Apunta a resolver ese tema desde la percepción de Vizcarra? ¿Le pareció a usted bien? ¿Está apuntando bien el presidente? Ese es un tema de cultura. Si uno nace con esa cultura de la falta de respeto a la mujer o al hombre, o viceversa, pues vas a crecer con eso. Y tus hijos van a ver lo mismo durante el tiempo y van a crecer, van a desarrollarse en ese sentido. Entonces, si nosotros invocamos un tema cultural, pues nadie tiene por qué faltar el respeto a nadie, ni matar a nadie tampoco. Si estamos hablando de un tema de enfoque de género, pues hablemos de que el hombre es tan libre como la mujer y la mujer tan libre como el hombre de hacer las cosas que debe hacer, y nadie tiene por qué golpearla, matarla y todo lo demás, ¿no? A ninguno de los dos. O sea, es un tema cultural. Correcto. ¿Cómo crezco yo en la sociedad? ¿Cómo me invocaron mis padres? Sí, pero cuando usted dice es un tema cultural, ¿qué está diciendo? Que está bien, no creo, ¿no? No, yo... Y si es un tema cultural arraigado el asunto de la violencia, para la doctora de manera general, para muchos, es verdad de manera general, pero principalmente contra la mujer, no se podría resolver eso desde la educación. Por eso y si se puede resolver desde la educación, ¿el enfoque de Vizcarra es el correcto o no desde ese discurso? Por eso le digo que es un tema de, cuando me refiero a cultural, me refiero a la educación. Ok. Es un tema que viene desde la casa. Correcto. ¿Cómo yo crezco? ¿Puede variar eso la educación? ¿La educación básica regular en los colegios? Sí, puede. Por supuesto que sí. ¿Y el enfoque que está planteando Vizcarra está en lo correcto? Porque aquella chica o aquel chico que se deja agredir está creciendo con eso. Yo tengo casos en universidades donde los enamorados le golpean a las chicas, ¿no? Sí, seguro, y viceversa. Claro. Entonces, correcto. Eso es un tema de cómo yo crecí. Lo de viceversa no estoy muy convencido, aunque la doctora Beatriz sí, ¿no?
Lo de viceversa no estoy muy convencido, pero puede ser que sí. Pero bueno, en un segundo vamos a escucharle a Alfredo, después seguimos conversando. Representante del magisterio. Sí, sin lugar a dudas, este tema de equidad de género, igualdad de género, es un tema que se ha venido polemizando en los últimos tiempos, que debemos priorizar un trabajo más sostenido de igualdad de oportunidades, tanto al hombre para la mujer, igualdad de derechos, igualdad de facultades, pero fundamentalmente a través de la educación, empezando de inicial, en toda la educación básica regular, pero esto no solamente... ¿Con enfoque de género o no? Igualdad de género. Igualdad de género. O enfoque de género, ¿no? Lo que pasa es que eso no se puede pasar por una botella, porque ese es el tema central. Así es. La visión de lo que nosotros señalamos que es género y que no es género. Si el enfoque de género es lo que se ha dado por llamar la ideología de género, y si ese concepto de enfoque de género resuelve el problema o está tirando piedras hacia un lado que no resuelve el asunto. Entonces, desde la perspectiva del sector educación, ¿debe haber o no enfoque de género, por ejemplo, en la currícula, por ejemplo, en el tema educativo? Y si lo que está señalando el presidente Vizcarra hoy, que significa enfoque de género en políticas públicas, ¿le parece aceptable y le parece adecuado? Consideramos que sí, que se debe trabajar el enfoque de género, que es totalmente diferente a ideología de género, teniendo en cuenta esta perspectiva de igualdad de oportunidades y el desarrollo de todas sus facultades, tanto de los hombres y como las mujeres. Pero además no solamente en la escuela, ¿no? Tiene que ver todas las otras organizaciones, la iglesia, empresas privadas y todo lo demás, para que se trabaje esencialmente también la conservación de valores, ¿no? Que dicho de paso se viene... Bueno, habrá que esperar qué significa eso en la práctica, ¿no? O sea, este anuncio. No, justamente, de la concreción del anuncio. Justamente, acá él acaba de explicar muy claramente... Alfredo Velázquez, el secretario general. Alfredo Velázquez ha explicado muy claramente la confusión que hay en que se vende como igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, que eso nadie lo va a discutir. Además, eso siempre se estuvo enseñando en el sistema educativo nacional ya desde cuando estudiamos nosotros. Entonces no es una cosa nueva. Y que el hombre es igual a la mujer. Es más, por eso es que se hicieron colegios mixtos, ¿no? De hombres y mujeres. Antes fuimos al colegio por un lado los hombres y por otro lado las mujeres. Entonces, este principio de igualdad sí se ha estado manejando en la educación. Lo que ahora, bajo el título de igualdad de género, lo que se está metiendo es la ideología de género, y está en los libros, en los textos escolares, y es lo que ha desdibujado el proceso educativo. Y por eso es que Padres de Acción, que es gente muy articulada, muy centrada, y además gente muy bien preparada en sus respectivas profesiones, interpusieron una acción popular, y hubo una sentencia de la Corte Superior de Lima que le prohíbe al Ministerio de Educación seguir enseñando eso, porque se han dedicado a revisar los libros, han dicho qué barbaridad, cómo pueden estar enseñando esto a los niños. Y no es un tema de fanatismo religioso ni de fundamentalismo, como se quiere vender, sino que tú no le puedes decir a un niño de 5 años o de 11 que se vaya a masturbar y que se mire con un espejo los genitales, porque eso es una cosa que está totalmente en contra de lo que debe ser el propósito educativo dentro de la escuela. Y por otro lado, que ni siquiera los padres le dan la oportunidad de decidir si le van a enseñar una cosa así a sus hijos tan pequeños. Entonces, esto es algo que ha ido desdibujando el proceso educativo, y que ahora más bien el presidente Vizcarra no nos dice exactamente en qué consiste su igualdad de género, y que nos deja con la sensación... Enfoque, ha dicho enfoque. Vamos a utilizar la expresión exacta, que es el tema de discusión. Enfoque, porque igualdad, digamos, igualdad de género no resiste mayor debate. Igualdad de género, igualdad de hombre y mujer, digamos, ahí no hay discusión. Claro. El tema de la discusión que viene en un sector que ha estado organizado, no sé, con Mis Hijos No Te Metas y otro más, es qué significa enfoque de género. Ese es el tema del debate. Cuando yo hablo de enfoque de género, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque eso hay que desarrollarlo. Y por supuesto ustedes tienen una postura de que enfoque de género hasta ahora está siendo... Es solamente el título, porque les para una ideología de contrabando, dicen ustedes, que viene de fuera y que lo que busca, ¿qué cosa es? Porque, ¿por qué traigo una ideología de género, una ideología de fuera, dicen de Soros y todo? ¿Para qué? Busca quebrar la identidad cultural de los países de Occidente, la cultura que es universalmente aprobada, es la moral pública universal, para imponer un sistema político y ¿De izquierda? dominio. ¿De izquierda? No, usa a los partidos de izquierda en todo el mundo. En España, de manera la coincidencia es que simpatiza a la izquierda, ¿no? Acá, coincidentemente, la izquierda es la que lleva la batuta de la aprobación de estos leyes de la legalización de las drogas, la legalización del aborto, de la imposición de la ideología de género en la educación. Entonces, tú ves qué coincidencia. En otros países que ya tienen varios años de imposición de la ideología de género son países donde están los mismos operadores en ejecución de esta barbarie. Muy bien. Me voy a la pausa, ¿no? Ok, vamos a la pausa y retornamos. Tenemos más. Estamos en Exitosa, en esta cobertura extraordinaria y haciendo un análisis de lo que ha sido
el discurso del presidente de la República ante el Parlamento y a través de él a todo el país. Pausa y regresamos. ¿Sabías que el diente de león purifica el organismo? ¿Que el ginseng activa tu sistema inmunológico? ¿O que el llantén y el eucalipto curan males respiratorios y la fatiga mental? Diario Caribeña te regala desde este 2 de agosto el coleccionable Secretos del Naturismo, enciclopedia de plantas medicinales. Una guía práctica de remedios caseros para cuidar la salud de tu familia. Son 32 láminas en fino papel cuché, con toda la información, recetas y propiedades curativas. No te quedes, reclama este 2 de agosto el coleccionable Secretos del Naturismo, enciclopedia de plantas medicinales, por la compra de tu Diario Caribeña. Este jueves 2 de agosto sale coleccionador más primera lámina. Exitosa ya está en Movistar TV, Claro TV. Exitosa te informa con la verdad. Seguimos con la transmisión de Exitosa, la radio y la televisión del Perú. En una de las primeras partes, casi al comenzar el mensaje del presidente de la República, ha señalado los cambios que se requieren para el compromiso decidido con los poderes del Estado. Y ha dicho exactamente que pone a disposición del Congreso de la República 6 proyectos de ley que involucran varios temas. Uno de ellos, probablemente el que más ha llamado la atención, sea este proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esta es una autoridad que me imagino podría institucionalizarse y que la verdad la idea es que reemplace a la OCMA, porque inmediatamente después dice la OCMA, Oficina de Control de la Magistratura, no ha cumplido el rol que las leyes le han encomendado. Necesitamos un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción, donde sus titulares sean elegidos por concurso público. Por concurso público. Como saben, lo de la OCMA tiene una elección que se dan entre o los jueces supremos o los jueces superiores que se dan en los niveles de las Cortes Superiores de Justicia, que no son OCMA sino ODECMA, pero que finalmente forman parte del sistema de control de la magistratura. El Poder Ejecutivo se comprometerá a asignar una policía especializada para el apoyo de su labor. Pregunto, General Jordán, esta propuesta, ¿qué le parece? Yo considero... Estamos hablando de control de jueces y magistrados. Sí, pero primero vamos a determinar quién lo va a escoger, cómo van a ser cómo va a ser ese escogido, qué currícula deben de tener. En el mensaje no han dicho quién. Entonces, ahorita nosotros tenemos con el PNUD y varias instituciones no una muy buena experiencia, ¿ya? Entonces, de repente vayan a conseguir o formar a una persona notable que no tengan nada que ver con el sistema judicial, pero sí una referencia en su formación intelectual. Pero yo creo que el discurso, hay partes que se tienen que desarrollar mejor para... Ahora, yo entiendo que es un proyecto de ley, ¿verdad? Sí. Y en el discurso dice el concepto general. Me imagino que en el proyecto que deja presentado para consideración del Congreso de la República se establecen esos detalles.
Ahora, si él no ha entrado a mayor detalle, digamos, vamos a suponer que la idea es que siga siendo la propia sala plena de la Corte Suprema la que haga esta elección. Si lo que estaría dando, en este caso, el proyecto de ley es que esa sala plena hoy ya no se elija por votación como se está haciendo ahora, sino que se dé algunos mecanismos en donde se haga este concurso. Me imagino que ahí se establecerá cuáles son las condiciones para que este nuevo Contralor de Justicia pueda actuar de la mejor manera en garantía de integridad, de moralidad y, por supuesto, entiendo, de justicia, que es lo más importante. Yo, para decirte lo último, yo considero que si llegamos a tener una justicia plena, una justicia buena, vamos a desarrollar. Mientras tanto, no vamos a tener un desarrollo en el país. Pero, o sea, si hay que plantear alguna cosa, plantearía usted una duda. O sea, ¿quién elige, cómo se elige, cuáles son los criterios de quien va a formar esta Autoridad Nacional de Integridad? Que no se ha leído el proyecto en sí. Pues. Ahora, no tenemos conocimiento del proyecto, porque si tuviésemos conocimiento del proyecto, ahí lo va a decir quiénes lo van a escoger, ¿no? Ahora, suena a una sola persona, parece una especie de zar, ¿no? No sé, porque la Autoridad Nacional, claro, se habla de una institución. Colegiada, parece. Puede ser que sea colegiada. No, tiene que ser, porque para evaluar tantos jueces tiene que ser colegiado. O sea, con varias personas. Pero colegiado como OCMA no es colegiada. Digamos, hay una oficina de control de la oficina, pero tiene... pero tiene magistrados, una serie de magistrados, un gran equipo de magistrados. Sí, ok, pero hay una autoridad responsable, ¿verdad? Sí, que en este caso es jefe o jefa, la jefa que acaba de renunciar hace poco de la oficina de control de la magistratura. Así es. ¿Usted qué dudas le pondría a eso o en todo caso qué aciertos ve en esta? Bueno, tengo la misma preocupación que estábamos comentando hace un momento, que quién va a elegir a esos miembros de la Autoridad Nacional de Control del Sistema de Justicia. Y otra tiene que ser la sala plena, ¿no? Pero me preocupa otra cosa adicional. Además dice por concurso público. La gente que tenga interés personal de ir a ser parte de esa autoridad, a mí ya me entraría preocupación. Porque a mí nunca se me ha ocurrido, por ejemplo, por postular esos cargos. O sea, ya la gente que pone mucho interés y hacer su participación y le cuesta plata hacer su campañita interna y todo lo demás, eso es porque tiene un interés de llegar ahí. ¿Por qué tiene tanto interés de llegar ahí? Ya, pero acá no habría campañita. No. Estamos hablando de un concurso. No. De un concurso que establecen criterios y condiciones para los cuales se concursa y participa. El solo hecho que tú quieras ser parte de eso, yo dudaría mucho de ti. ¿Te das cuenta si tú quieres lanzarte? Es muy distinto que si organizaciones civiles dicen, bueno, pues que vaya el doctor Carlos Montoya Anguerri a esa Autoridad Nacional, conocido magistrado de una honestidad intachable, de una inteligencia superior, brillante magistrado, que no sé dónde estás porque no lo veo hace 20 años creo, pero realmente yo lo Pero eso no es apostar a institucionalidad, porque es apostar a un nombre. O sea, la República tiene que apostar... Estamos hablando de personas. Entonces, personas que representan una institucionalidad. Por ejemplo, el Instituto Educa Bien propondría al doctor Carlos Montoya Anguerri para integrar esa autoridad de control. Y otras organizaciones civiles propondrían a otros. A esos los evaluaría, ¿no es cierto? Alguien. ¿Quién los va a evaluar? O sea, la pregunta es quién los evalúa. A mí me preocupa mucho que eso también se politice, porque todo eso tiende a la politización. Pero me preocupa una cosa adicional más, y eso tiene que ver con todas estas reformas. La de la OCMA no es reforma constitucional, pero sí el tema del Consejo de la Magistratura van a tener que reformar la Constitución. Entonces, en ese aspecto, si tú ves el artículo 139, inciso 17 de la Constitución, ahí establece el derecho constitucional de todos los peruanos a participar en el proceso de nombramiento y revocatoria de magistrados. Un segundito, me voy con Álvaro Tapia al Congreso de la República, luego seguimos conversando, por supuesto. Álvaro, le escuchamos, adelante, por favor. Gracias. Información en vivo. En estos momentos viene declarando a la prensa la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Jenny Vilca Thomas. Escuchamos su declaración. A ver, la escuchamos. Pero yo también quisiera que se agreguen más preguntas, ¿no? Como por ejemplo, si las empresas corruptas deben seguir contratando con el Estado, ¿qué es lo que nos dice la ciudadanía? Preguntas seguramente en estudio. Bien, de esta manera, bueno, continúa en este caso declarando Jenny Vilca Thomas, precisamente en el Parlamento Nacional de la República. Vamos a tratar en este caso también de estar con otros congresistas. En este caso hay que mencionar que ellos están saliendo precisamente luego ya del mensaje a la nación que se ha dado en el Parlamento Nacional. Vamos a tratar de conversar con otro congresista. Bienvenida, exitosa, precisamente para consultarle algo pequeño nada más acerca del mensaje a la nación de la presidencia. Sí, ha sido un mensaje interesante que hay que desmenuzarlo uno por uno, pero lo que sí, yo saludo la lucha contra la corrupción, pero también a la vez me ha sorprendido que no tocaba un punto muy importante para mí en lo que es la corrupción, Lavallato. No ha dicho absolutamente nada de Lavallato, no ha mencionado para nada la repatriación de Toledo, no ha hablado absolutamente nada de OAS,
¿no? Y yo también quisiera saber si el presidente, ¿qué es lo que conversó con PPK cuando se ha reunido? O sea, absolutamente le da importancia a esta corrupción del sistema judicial, pero no podemos equiparar con la corrupción de Lavallato, que no solamente es nacional, sino es a nivel internacional, y no ha dicho absolutamente nada sobre ello. Tampoco ha dicho nada sobre los Kenji videos, porque también ahí están implicados expresidentes, ministros, absolutamente nada de ello. Entonces yo creo que ha habido un sesgo de parte del presidente en ese aspecto, porque tampoco ha dicho nada de un acuerdo, un preacuerdo para la reparación económica de nuestro país frente a Odebrecht. Entonces me parece que ahí no sé qué le ha pasado al presidente, tendrá que responder. En cuanto a la reforma política, en el tema precisamente del referéndum, de la reelección de congresistas, hemos visto que esto directamente afectaría a varios parlamentarios de Fuerza Popular. No solamente a parlamentarios de Fuerza Popular, sino a todos los congresistas, ¿no? Entonces me parece saludable. Vamos a ver, es una agenda muy amplia, hay algunas cosas que se quedan en el tintero o muy gaseosas, hay que aterrizarlas y hay que ver cómo de manera articulada podemos viabilizar todo lo que el presidente ha manifestado, ¿no? Hay algunas ideas que sí se pueden dar, hay algunas otras que en qué tiempo, ¿no? En corto, mediano, largo plazo, hay muchas cosas que se van a tener que trabajar. Bien, gracias. Información en vivo, entonces, en este caso, pues, este es el panorama que se vive precisamente en el Congreso de la República. Informó Laura Tapia para Exitosa. Bueno, estoy aquí para conversar sobre el tema, precisamente el mensaje del presidente de la República. Estoy con Beatriz Mejía, estoy con Pablo Araníbar, estoy también con Alberto Jordán y Alfredo Velázquez. Y conversamos sobre el tema Me quedé con alguna palabra. Sí, dígame, por favor, la escucho. Sí. Estamos hablando sobre el asunto del proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial. Claro, pero y de ahí estaba mencionando que la propuesta que tiene que ver con la recomposición del Consejo Nacional de Magistratura, que es necesariamente una reforma constitucional y que dice el presidente que lo va a someter a referéndum, tiene un grave tropiezo. ¿Cuál es? Que el artículo 139, inciso 17 de la Constitución dispone como derecho constitucional la participación de la población en el nombramiento y en la revocatoria de magistrados. Dice, conforme a ley. Esta ley jamás se expidió. Y en este momento se está, y no se expidió precisamente uno de los grandes problemas que tenemos en la Administración de Justicia, es que la población no tiene ninguna participación en el control de la Administración de Justicia, y la propuesta de Vizcarra patenta esta no participación de la población. Solamente quieren hacer sentir a la población que van a participar en un referéndum donde tienen que decir sí o no a una serie de postulados legislativos o de reforma constitucional, y donde la gente, por ejemplo, puede estar de acuerdo con una cosa y en desacuerdo con la otra. ¿Cómo vota? Sí a la mitad y no a la mitad, no puede ser. Entonces, esto definitivamente debería pasar por el Congreso, por un debate nacional donde todos podamos opinar, ¿no es cierto? Y más que nada, dar solución a lo que estábamos mencionando sobre la autoridad esta de control de la Administración de Justicia, que es un tema tan delicado que no puede quedar librado también a un organismo político que decida quiénes son las personas que ganan el concurso público. Pablo, dime tu opinión sobre el tema. Esta autoridad que reemplaza a OCMA y a ODEGMAS, esta autoridad que se vuelve un poco como Contralora de Justicia, precisamente en el Poder Judicial. Bueno, busquemos pues los profesionales que tengan el perfil necesario para esa autoridad, ¿no? O sea, alguien tiene que elegir a esa persona, alguien tiene que buscar entre los mejores magistrados, entre los mejores abogados. No creo que en el Perú no existan abogados buenos y abogados probos y preparados para esta posición, ¿no? Entonces busquemos entre ellos buscar un grupo de personas que puedan elegir a este contralor, por así decirlo, que es al final el que va... Yo no sé si es tan complicado, ¿no?, el asunto, como de hecho, y con razón probablemente lo plantea la doctora Mejía. Lo que creo que está diciendo el presidente es, porque dice además de manera clara, sean elegidos por concurso público, pero antes dice exactamente un concepto, porque dice, un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción. O sea, le está diciendo ustedes. Claro. ¿Y ustedes quiénes son? Sala plena. En la sala plena son los jueces supremos, solo que le dicen, ahora no va a ser la votación que ustedes, porque la forma como han estado haciendo, el mecanismo que ustedes han estado utilizando, que es el tema de OCMA, eso no funciona. Ustedes van a seguir eligiendo, pero elijan a los mejores a través de un concurso de meritocracia que se establezcan seguramente algunos parámetros que creo que tendrían que ser de consenso sin ninguna duda, ¿no? Como dice el general Jordán, habría que ver un poco qué dice el proyecto de ley para ver cómo lo están planteando. ¿Qué te parece, Alfredo? Sí, lo que acá se debe buscar es recuperar la confianza, la aceptación, la credibilidad, ¿no?, de los magistrados, de las autoridades,
frente a la opinión pública, frente a la población, que el día de ayer ustedes mismos han visto la gran movilización de masas que ha existido. Y por eso que es importante que seguramente en el sistema interno que se va a crear, debe haber todo un perfil idóneo y además transparente para que no veamos lo que hemos venido viendo a través de una serie de videos que para contratar a tal o cual magistrado o a tal a cual autoridad se pasaba a través de preguntas que no tenían ni sentido, no tenían ni pie ni cabeza, con el objetivo de desenvolver la profesión adecuada. Y en ese sentido también debe haber una comisión ad hoc, transparente y de garantía y de recuperación de confianza. ¿Y esta propuesta te parece que puede apuntar en esa dirección? Decirle hasta aquí nomás a la OMA y a los mecanismos de control del Poder Judicial y en general de las Cortes, y decir, ahora vamos a poner una autoridad, porque es como se denomina, Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial del Ministerio Público. Esperemos que eso sea el camino, esperemos que ese sea el objetivo, porque si no, obviamente estaríamos distorsionando y además estaríamos agudizando la crisis política en la cual estamos inmersos. Pero hay un tema, General Jordán, que lo ha nombrado así, pero a mí me llamó la atención. Anteproyectos, ha dicho el presidente, ha puesto varios anteproyectos, pero en uno de los anteproyectos dice este asunto de establecer el delito de corrupción privada. Tampoco lo desarrolla bien, ¿no? Tampoco lo desarrolla bien. Pero entiendo que daría la impresión como que estaría diciendo, y seguramente después nos podrá explicar mejor la doctora, que es su campo, porque es derecho, que no tenemos mecanismo de sanción para corruptos privados. Probablemente esté aquí el tema Odebrecht, probablemente esté el asunto de las constructoras socias de Odebrecht, probablemente el tema OAS y de Brasil, pero también las consorciadas nuestras. Quizá vaya, usted más o menos ha captado el tema, ¿tiene alguna idea de hacia dónde apunta esto de determinar el delito de corrupción privada? Tipificar un delito de corrupción privada. Primero, el mensaje del presidente de la República ha ido para se ha enfocado en la corrupción. Segundo, todas las normas que está dando conllevan a eso, ¿no? Conllevan a que la corrupción sea sancionada. Segundo, por eso van a cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura, por eso van a cambiar varias leyes que en realidad, inclusive la Constitución, que en realidad no lo conocemos, pero apunta el presidente a eliminar la corrupción en las entidades del Estado. Ya. Como hay otra parte también que no debemos pasar desapercibida, es de las regiones, la descentralización y la forma de que las regiones comiencen a desarrollar propiamente. ¿Por qué? Porque todo lo ven Lima. Y entonces debemos de desarrollar. Esas son cosas positivas que nos pueden solucionar el problema. Pero sí le digo que sí tenemos que combatir la corrupción, y la corrupción se combate con un buen poder judicial y un buen nombramiento de jueces. Correcto. Una cosa chiquita sobre este tema para poder entrar al tema de la reforma política en esta última ronda, doctora. Es este tema de tipificar el delito de corrupción privada. Ahí creo que tienen un error de concepción jurídico penal, porque todo eso está legislado. O sea, el delito de defraudación está en el Código Penal. Y cuando, por ejemplo, tú dices, el que defraudare al Estado, ese funcionario público, ¿no? Y se coludiere con una empresa, por ejemplo, el delito de colusión. ¿Y qué cosa comete el privado? De delito de defraudación. O sea, está defraudando al Estado. Y el funcionario comete el delito de colusión. ¿Qué cosa comete el privado? El delito de defraudación. Entonces, eso de que el privado se queda a salvo, no, es que lo tienen que denunciar por los delitos que ha cometido. Y en los negocios hay... Pero no hay la tipificación específica de delito de corrupción de privado. Esa tipificación. No existe. O sea, probablemente... Pero no es necesario. No es necesario. Porque todo está tipificado. O sea, por ejemplo, en el caso, en los negocios, puede haber fraude en la administración de personas jurídicas. O sea, cuando tú estás manejando una empresa y haces cosas irregulares en el manejo de financiero de tu empresa, incurres en un fraude contra tu propia empresa. Correcto. En otros casos puedes cometer estafa cuando le haces un acto de corrupción contra otra persona, es una estafa. O sea, no es necesario este asunto. No es absoluto. Perfecto. Muy bien. Entremos al tema de la reforma política, al asunto de manera un poco más global, y con eso vamos a terminar. ¿Qué opinión tiene usted de cómo enfrentó el presidente de la República en su mensaje este tema de la reforma política? ¿Las alternativas que ha dado tiene un buen enfoque? ¿Va a conseguir realmente la reforma que esperamos? No, yo creo que lo que ha presentado como propuesta de reforma política el presidente Vizcarra es un collage
de ideas sueltas que están en el rum social, Ya. o sea, que la gente dice, oh, hay que no quitar tal cosa, que incluso trasuta por las redes. Y porque si realmente se hubieran sentado a pensar en hacer una reforma política, a mí me parece medular que no se haya tratado, por ejemplo, el tema de que se pide casi más de 1 millón de firmas a una asociación que pretende ser partido político de ciudadanos, y no puede ser partido excepto que presentes 1 millón. En la OMPE a la gente le dicen, por si acaso acá hay la consigna de que así sean tus firmas válidas, el 70% te las barren y te mandan, te salvan 30%. El resto tienes que volver a sacar firmas y tienes que pagar por cada firma un sol para que te las vuelvan a revisar. Eso es un sistema totalmente perverso de corrupción para impedir que los ciudadanos peruanos participemos en la vida política de nuestro país. ¿Quién inventó eso? Los partidos políticos representados en el Congreso. Para quedarse. Que no quieren, eliminar competencias. que no quieren que haya más partidos políticos. Claro, eliminar competencias. Y eso, que es medular para cambiar la situación política del país, no se ha tocado, no dice absolutamente nada el presidente Vizcarra. Y otro tema, que si quisieran cambiar realmente la situación de la participación política de los peruanos, el siguiente tema es, ¿tú sabes que Fujimori mandó romper los votos en la mesa? ¿Por qué mandó romper? Y sacó, por supuesto, su ley electoral, que los votos se rompían inmediatamente que terminaba el escrutinio y se hacían las actas. Yo recuerdo haber participado en las elecciones de Barrantes Lingán, cuando salió alcalde Barrantes Lingán, y fui presidente de mesa. Y me acuerdo que mi ánfora con mis votos la tuve que llevar cargando, bien sellada, yo misma, como todos los presidentes de mesa, al centro de recolección de ánforas de la OMPE. Y custodiada por los militares. ¿Por qué razón? Porque ahí radicaba la seguridad de que si alguien impugnaba un acta, impugnaba los resultados, te volvían a contar los votos. Eso lo cambió Fujimori para hacer fraude. Entonces, y todos los gobiernos posteriores se han hecho de la vista gorda porque les conviene el sistema. Porque la única manera de encontrar la votación, el voto popular, es por medio del conteo de votos. Quieren cambiar la situación política del país, entonces que se vuelvan a mantener la integridad de los votos hasta que se termine la última impugnación. Y que se cambie este tema, que es el único país del planeta, ¿no es cierto?, de toda la Tierra, que pide un 4% de los votos de firmas, del número legal de la última votación. De la última votación. Para inscribir un partido. Entonces, lo cual es una cosa pues inverosímil, que es claramente inconstitucional, vulnera los derechos de todos los peruanos a participar en la vida política del país, y respecto a esto, el señor Vizcarra no ha dicho absolutamente nada. Alfredo, dime. Sí, mire, reforma política, ¿te pareció suficiente lo dicho o crees que como la doctora que ha sido muy insuficiente la posición del presidente de la República? Sin lugar a duda hay bastante insuficiencia. A nosotros nos preocupa porque el presidente tiene unos compromisos firmados en una mejora de la educación con el magisterio peruano, con el SUTEP. Ustedes saben que estamos pendientes del tema de la respuesta del ministro de Educación sobre el arbitraje, que es la última fase de negociación colectiva. Él ha hablado de solución de conflictos laborales a través del diálogo. Y nosotros hemos apostado por el diálogo desde el año pasado y hasta ahora no hemos concretizado incrementos o mejoras para el magisterio. No ha hablado nada del presupuesto para el sector educación, que hay una necesidad urgente. Ha hablado de mejorar la infraestructura, pero ustedes saben que la brecha es de 100.000 millones. 100.000 millones. Él ha indicado que se va a incrementar 1.000 millones, pero eso es totalmente insuficiente y ahí hay que trabajar y ha debido mencionarlo por lo menos la intención de mejorar o a través de incluir en el presupuesto a fin de año para que se incremente el presupuesto para el sector. No ha dicho nada del incremento de remuneraciones, que ya prácticamente varios meses se ha formado una comisión de incremento de remuneraciones al bicentenario. No ha dicho nada. O sea, necesitamos un discurso por lo menos de 4 horas entonces, porque si así con casi 2 horas no abordó tantos temas, Vizcarra. Pero este tema de educación es un tema pendiente del diálogo, pero fundamentalmente de atención a nuestros reclamos. Cuando él dice, ¿no? Ahora, probablemente porque se ha concentrado también mucho en el tema, digamos, urgente, que es este asunto urgente, coyuntural, que es este tema de los audios y la necesidad de la reforma judicial, ¿no? Esperemos. O sea, digamos, si no salía este tema de los audios y esto hubiese sido un discurso en condiciones, por decirlo de alguna manera, típicas, quizá hubiera dedicado a la reforma judicial 5 líneas el presidente de la República. Claro. O sea, ha urgido la situación también, ¿no? Que eso sea así. Reitero, el ministro ya venció los 30 días de plazo que tenía para dar respuesta
sobre el tema del arbitraje. Hay la necesidad urgente de incrementar las remuneraciones también para los auxiliares de educación que están ganando sobre los 1.000 soles y es insuficiente. No ha dicho nada, o en todo caso hay que seguir trabajando sobre el tema de capacitación, formación inicial, capacitación continua para los maestros que vienen laborando. Hay un tema de esta situación de UGELes bilingües que también hay que trabajarlo. Entonces, respecto a educación, nosotros estamos sumamente preocupados y esperemos que en los próximos días podamos conversar con el ministro de Educación y también seguramente con el mismo presidente. Correcto. Para canalizar esta temática. Pablo, dime. Yo creo que el mensaje del presidente recoge el sentimiento del pueblo, ¿no? El sentimiento de la gente, porque en varias visitas que hace el presidente... Bueno, con lo de la reelección al Congreso yo creo que se ha metido al bolsillo de la gente. Nos guste o no nos guste, sea suficiente o insuficiente, pero ahí hay una sintonía absoluta con muchísima gente. Puede ser razonable o no, pero de hecho hay un pedido en las calles de eso. Sí, en realidad sí. Mira, el presidente viaja constantemente a varias regiones en estos famosos gores ejecutivos y recoge ese sentimiento de los alcaldes, de las autoridades municipales, de los gobernadores regionales, incluso de la misma gente. Lo que ha pasado hoy con el tema del Congreso que tú dices, pues es lo que la gente esperaba. ¿Crees que es un asunto de recoger el sentimiento de la gente? Es que para eso estamos. O sea, a ver, digamos, el presidente va y lo que el presidente escucha, que la gente le dice, acaba con la reelección de congresistas. Entonces él ha tomado el asunto y lo ha puesto. No es solamente ese tema, es un tema integral, ¿no? El presidente viaja, al igual que los ministros, e incluso hasta los viceministros, viajamos a ver qué necesita la gente. En el caso de agricultura, por ejemplo, estamos viajando a distintas partes del Perú. Y recoge ese sentimiento, ¿no? De la gente, qué le falta, qué necesitan, en qué el gobierno, cómo no está llegando el gobierno o qué cosa es lo que está faltando. Entonces es un poco, y este mensaje del presidente ha sido claro, ¿no? Cero corrupción, ¿no? Hay una cosa que dijo, no estamos para ocupar un cargo, en realidad es eso, ¿no? El que quiere servir al país, sirve al país porque quiere. No he venido a sentarme en un sirve al país porque quiere hacerlo. No es porque me aferro al cargo ni nada por el estilo. O sea, muy bien, General Jordán, sí, cómo no, General Jordán, dígame por favor. Yo creo que los problemas del Perú son demasiado grandes. Y yo creo que el discurso del presidente ha querido abarcar, lógico, lo que siente el pueblo, lo que necesita el pueblo. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Es con esos proyectos. En salud está inyectando plata a las regiones. En educación se van a hacer 52 proyectos, 52 escuelas. Le están transfiriendo dinero para pagar lo que se debe. Se está contratando nuevos profesores, con relación a un paso firme contra la corrupción, es que te voy a decir franco, yo creo que no debemos ser mediocres. Yo creo que debemos esperar estos días, leer bien estos decretos y poderlos analizar más a fondo. Pero la intención es buena. Y si nosotros no modificamos el Poder Judicial, el Poder Judicial es el eje de todo. Una vez modificando, teniendo buenas autoridades para que puedan elegir a estos jueces, yo creo que vamos a cambiar. Muy bien. Una cosa final, doctora Mejía, para terminar. Sí, yo quisiera plantear una preocupación a este gobierno, al presidente Vizcarra, que creo que recoge la preocupación de gran parte de la población peruana que sí está informada de lo que está pasando en el Perú, y es con relación a que estamos cumpliendo un programa País Perú, que en realidad no se ha mencionado para nada acá, pareciera como que esto es un plano paralelo. Lo que el plan de gobierno del señor Vizcarra es un plano paralelo a lo que realmente están haciendo, y quiero hacer el paralelo, dicho sea de paso, valga la cacofonía, ¿no es cierto?, con su discurso cuando asumió el mando, que a todos nos entusiasmó, nos pusimos muy contentos, y después en los siguientes meses hemos visto que sus ministerios han estado haciendo otra cosa. O sea, siguen con el plan de imposición que les da la OCDE, el Club de París, y que entonces nuestra preocupación es que más allá que su discurso ha tenido cosas buenas, por ejemplo, en el tema de descentralización, que parece que lo conoce bastante bien, plantea cosas buenas. Lo único que le pondría yo como nota a pie de página es que tenga cuidado con el manejo técnico de los planes de desarrollo a nivel de las regiones y en los gobiernos locales. Porque en ese punto es que hay una discordancia pues en lo que se hace con el Plan Nacional de Desarrollo. Por ahí leí una nota en un periódico que se iba a coordinar esto, me parece muy bien, ojalá lo hagan. Pero en el terreno concreto, ¿no es cierto?, de esto que nos siguen aplicando un plan extranjero, señor Vizcarra, le pido en nombre
del Perú y de los peruanos. Mucha gente dirá, ¿quién le ha dicho que lo representa? Quiero representarlo al Perú y a los peruanos y pedirle que nos libere de esa carga gravosa de ser una colonia de un sistema de corrupción internacional. Correcto. Que usted tiene ese reto en este momento por el Perú. Muy bien. Gracias. Beatriz Mejía, Pablo Araníbar, Alfredo Velázquez y también Alberto Jordán han estado con nosotros haciendo esto desde su punto de vista, un análisis del mensaje del presidente de la República.